inicio de la oración. Cuando ya empezamos dando gracias, los demás empiezan a venir a nuestra mente. Dice la palabra que el Espíritu Santo, cuando nosotros ya no sabemos cómo orar, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él empieza a traer a nuestra mente y a nuestro corazón cosas que faltan en medio de nuestra oración. Pero lo más importante es que no solo las tomemos como una repetición, sino como parte de nuestra vida. Cuando estamos orando, cuando estamos dándole gracias a Dios, que de verdad haya un sentimiento de agradecimiento dentro de nosotros. Yo no sé si a usted le pasa, pero podemos dar gracias por tantas cosas. A veces el Señor nos provee y estamos acostumbrados, por ejemplo, a levantarnos en la misma casa, a tener desayuno en nuestra casa, y a veces olvidamos que eso es parte de dar gracias. Es parte de reconocer, Señor, podemos tener un hogar sobre nuestra cabeza, un techo sobre nosotros, podemos tener el alimento, tenemos el vestido, tenemos el trabajo a través del cual usted nos provee, y empezamos a dar las gracias al Señor, y de ahí se va añadiendo todo lo demás. Así es que vamos a leerlo ahí en Mateo 6:9. Nos dice: ustedes pues cuando oren, recuerden que no es una repetición, esto es una guía de oración. Todas las cosas que deben estar incluidas en nuestras oraciones. Ustedes cuando oren, empiecen por reconocer primero a quién están orando. Reconocer que tenemos un Padre en los cielos y que nos acercamos a Él como nuestro Padre. Santificado sea su nombre, que sus atributos, parte de lo que lo constituyen a Él, esas cosas son de bendición para nosotros. Les decía, a veces nosotros tenemos un mal concepto acerca de nuestros padres, y eso a veces nos hacía como no poder acercarnos a Dios como nuestro Padre, pero Él nos enseña a través de su palabra que Él es nuestro Padre, pero también nos enseña qué clase de Padre es. Un Padre que nos ama y que quizás a veces cuando vemos no se parece mucho a nuestro Padre terrenal, pero es ahí donde podemos ver que realmente cuando expresamos nuestro Padre celestial nos da lo que quizá ningún Padre terrenal pudiera darnos, porque su amor no tiene límites, su amor es incondicional. Su amor quizá muchas veces ni siquiera podemos entenderlo. Él es un Padre también que dice la palabra que nos conoce, es un Padre que nos guía, es un Padre que tiene sus ojos puestos sobre nuestra vida, es un Padre que nos perdona, que nos mira con compasión, y que cuando le fallamos siempre tiene su mano extendida para volvernos a levantar y darnos una nueva oportunidad. Ese es el tipo de Padre que nosotros tenemos, un Padre que nos provee, y santificamos su nombre. Recordamos, les enseñaba acerca de los nombres de Dios, la manera en la que Él se manifestó a su pueblo de diferentes maneras, como el Dios proveedor, el Dios todopoderoso, el que nos defiende, el que nos santifica, el que nos salva, el que nos sana, el que nos provee nuestra bandera, el creador de todo lo que existe. Entonces es bueno recordar todas esas cosas al inicio de nuestra oración. Por eso creo que nuestro Señor Jesús con tanta sabiduría la dejó de esta manera, porque cuando empezamos a recordar todo lo que Dios es y venimos cargados de problemas, nuestros problemas se vuelven pequeños cuando empezamos a comprender y a declarar su grandeza. Después nos deja también saber que necesitamos orar para que su reino se establezca en nuestra vida, para que sea Jesús gobernando nuestra vida, que sea nuestro Señor el que nos aconseja todo el tiempo, sus normas, sus mandamientos, sus preceptos sean nuestra regla, nuestra norma de vida. Y también nos dice que debemos siempre orar para que se haga su voluntad. Eso es muy importante, porque nuestra voluntad a veces pareciera que es buena y pareciera que es lo que nos conviene, pero Dios sabe exactamente lo que nos conviene para poder avanzar y llegar hacia su propósito. Después nos da oportunidad de pedir el pan de cada día. Ahí es donde pedimos todas nuestras necesidades, todo lo que traemos cargando ahí, sí, todos esos problemas que usted quería decir al principio. Después que glorificó su nombre, ahí puede traer todas sus peticiones, Y después hablamos la semana pasada acerca del perdón. Necesitamos siempre
recordar nuestras fallas y pedir perdón a Dios por las faltas de ese día. Y también necesitamos perdonar a los que nos han ofendido. ¿Ven? Eso es parte del paquete. No solo vamos a tomar lo que Dios nos da, sino también vamos a dar lo que hemos recibido. Dios nos perdona a nosotros y nos pide que nosotros también perdonemos a las demás personas cuando nos ofendan, nos hieran o nos hagan cualquier tipo de daño. Dice, y entonces ahí viene la parte final que vamos a estar hablando hoy, y dice, y no nos dejes caer en tentación, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Esta parte, la de la tentación, la quise dejar para el próximo miércoles, que los jóvenes van a estar con nosotros, y hoy vamos a estar hablando acerca de la protección de Dios. Cuando decimos esta parte, y líbranos del mal, ¿qué es lo que estamos hablando? Dice la palabra aquí, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino. Reconoce, Dios tiene poder para librarnos del mal, y Él nos enseña en su palabra que cada día esto debemos ponerlo en oración. Es una necesidad. ¿Cuántos de ustedes creen que el que Dios nos libre del mal es una necesidad? Nosotros nos levantamos, hermanos, abrimos nuestros ojos y pensamos que tendremos un día normal. Ahorita testificaba Miguel, un día cualquiera en el que el trabajo se canceló y regresa a tu casa. Y así nos levantamos nosotros todos los días, pero la palabra de Dios nos dice, nos da una luz de alerta. Necesitas orar para que Dios te libre del mal, porque vivimos en un mundo lleno de maldad y estamos expuestos. Todos los que estamos aquí estamos expuestos todos los días de nuestra vida a robos, enfermedades. Por ejemplo, ahorita en este tiempo aún hay pueblo de Dios que está pasando enfermedades, está atravesando todavía el COVID, está pasando todavía, está experimentando eso en su vida. Y yo creo que ninguno de nosotros podemos decir, ya la libré, yo no me contagié, no me voy a contagiar. Necesitamos estar orando todos los días, porque absolutamente todos estamos expuestos. Hay accidentes, hay desastres, hay enfermedades, vemos cosas que suceden. No sé si ustedes vieron el terremoto en Turquía, cómo se desmoronaban los edificios, y viene a nuestra mente, ¿y qué si eso pasara en donde nosotros estamos? Y no sabemos si va a pasar o puede pasar. Entonces necesitamos estar orando todos los días. Hechicerías, brujerías, que a veces no nos gusta hablar de eso, pero que son cosas reales y que la palabra de Dios nos dice. O sea, podemos contar enemigos, el mundo, personas usadas también por Satanás, pero también dice la palabra que tenemos un enemigo que nos rodea y que está siempre acechando nuestra vida y que siempre está tramando mal en contra nuestra. Entonces hay gente que afuera de lo que es la iglesia cree que el mal existe también. La forma en la que ellos se protegen es diferente a la nuestra, porque ellos utilizan quizás amuletos. El que tiene dinero puede conseguir algunos guardaespaldas. Hay gente que se protege para lo que pueda venir con aseguranzas de vida y dice, sí, voy a tener asegurado. Y yo no digo está mal, ¿no? el quizás tomar su aseguranza, lo que sea. Pero Dios nos dice que tenemos que orar, que Él nos libre del mal, que los mejores guardaespaldas, hermanos, que nosotros pudiéramos conseguir, Dios los pone a nuestro servicio y los pone gratuitamente. Nosotros no necesitamos cargar amuletos. Hay gente, aún dentro del cristianismo, que todavía está cargando en su cartera, ahí trae la cola del conejo, adentro trae ahí la estampita. O sea, buscan cosas como protegerse, pero el Señor a nosotros nos dice, hasta lo ha visto en las casas, ¿no? Tiene colgados afuera ahí la mata de ajos, una botella de agua afuera. Me dice una vez mi mamá, sí, por eso tienes aquí tantas águilas. Yo sé por qué tienes. Le digo, ¿por qué? Dice, porque ese es para librar. No sé qué. Le digo, tengo aquí la sábila, ni siquiera es mía, pero eso es
una hierba, yo no necesito un amuleto porque tengo al Dios Todopoderoso que nos protege, que nos cuida y que nos libra. ¿Amén? Entonces el Salmo 91 nos habla acerca de protección, pero fíjese que hay gente que incluso utiliza las cosas de Dios como amuleto. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, no venimos y decimos, a mí alguien me regaló algo preciado, me regaló un manto, y sabe que cuando me regaló ese manto tenía como que temor, cómo lo iba a usar, porque decía, Señor, no quiero usarlo como un amuleto, quiero usarlo como un recuerdo, pero tenemos que tener cuidado porque aún a veces podemos usar cosas religiosas como amuletos. Por ejemplo, hay gente que usted llega a su casa y tiene la Biblia en la entrada abierta en el Salmo 91, ¿se ha dado cuenta? Y le dicen, es que es para protección. Lo que nos protege no es la Biblia abierta en el Salmo 91, lo que nos protege es obedecer al creador del Salmo, al que está hablando esas palabras a nuestra vida. El Salmo lo podemos conocer, pero si vivimos en desobediencia no sirve de nada, no hay protección en nuestra vida. Entonces no nos protege leer el Salmo, no nos protege tenerlo ahí abierto, sino nos protege poner en acción lo que Dios nos dice que debemos hacer. Entonces, ¿cómo hacemos para ser libres del mal? Ahí nos va a hablar este Salmo. Vamos a empezar. Ábralo por favor, el Salmo 91, y Dios nos va a ir enseñando cómo es que Él nos libra del mal. Cuando nosotros oramos todos los días, Señor, líbranos del mal, Dios a través de su palabra nos da la respuesta, cómo Él nos libra del mal. Claro que su deseo es librarnos del mal, pero ¿cómo lo hace? Mira, inicia ahí diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo. Lo primero que Dios nos dice es, el cristiano para ser protegido necesita habitar. ¿Y qué es esto? Habitar, esta palabra traduce vivir en obediencia, caminar sobre lo que dice su palabra. Cuando vives así, dice, entonces Dios te extiende su abrigo, porque nos dice habitar, el que habita al abrigo. Y el abrigo representa la defensa. Por ejemplo, ahorita estamos en tiempos de frío, ¿verdad? ¿Y qué es lo que usted toma para protegerse del frío? Un abrigo, un suéter grueso. Dios dice, el que habita al abrigo del Altísimo. O sea, su abrigo es nuestra defensa. Eso es lo que significa en nuestra vida. Y dice ahí después, morará bajo la sombra del Omnipotente, y diré yo a mi Dios, esperanza mía y castigo mío. Primero, para poder ser protegido, necesito habitar en su presencia. Bajo su abrigo, su cobertura está sobre mí, pero dice aquí, diré yo a mi Dios, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y esta palabra castillo, aun si usted lo busca en el diccionario tradicional, esto describe un edificio fortificado, rodeado de murallas. Nosotros estamos diciendo, castillo mío, Dios es nuestro castillo. Cuando nosotros estamos diciendo, Dios es mi castillo, es que a nuestro alrededor está un edificio fortificado y rodeado de murallas, fosos, baluartes y otras formas protectivas. En sí, un castillo, dice, es un lugar de defensa, y no solo de defensa, de abastecimiento donde una guerra. Todos nosotros, en medio de nuestra vida, en medio de nuestro caminar diario, tenemos guerras. Todos estamos librando una guerra, aunque muchas veces no podemos verlo porque la guerra no es física. La guerra muchas veces es espiritual. Podemos pedir a Dios, líbrame del mal. Cualquier mal, puede ser físico o también del mal espiritual. Dice, escudo y adarga es su verdad. El escudo es una arma de protección. Su verdad es una arma de protección para nosotros. Y nos dice en el 8, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Dios, que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación. Dios nos dice cada día, en medio de tu oración,
viene mi protección. Y la protección de Dios, hermanos, es real. La protección de Dios, algo que me asombra, es que muchas veces nosotros caminamos en esta vida ansiosos o caminamos preocupados porque sentimos que algo malo puede sucedernos. Y esa no es la condición de los hijos de Dios, no debería de ser. Dice la palabra de Dios que el impío, contrario al Hijo de Dios, huye sin que nadie lo persiga. Pero el Hijo de Dios, dice, está confiado. Estamos confiados en Dios. Dice la palabra de Dios que cuando Job llegó ante la presencia, cuando Satanás llegó ante la presencia de Dios y empezó a tener la conversación con él y empezó a mirar las cosas que podía traer a la vida de Job para afligirlo, para hacerlo renegar de Dios. Una de las cosas que Satanás le dijo a Dios, yo no sé si Job sabría eso, porque muchas veces nosotros, como la guerra que libramos, quizás no vemos los ejércitos frente a nosotros, no vemos cómo Dios hace murallas alrededor nuestro, pensamos quizás que no es real. Nuestros ojos, hermanos, no alcanzan a ver. ¿Y saben por qué le digo? Porque cuando Agar estaba en el desierto, necesitada de agua, creo que hay muchas cosas que nosotros no podemos ver si no las podemos percibir espiritualmente. Ella estaba en ese lugar desesperada porque no tenía agua en medio del desierto, y ahí no dice que Dios vino y puso una fuente para que ella bebiera y le diera a su hijo. Dice que Él le abrió los ojos. O sea, hay muchas cosas que Dios tiene ya puestas frente a nosotros y nosotros no podemos ver. No sé si Job sabía la protección que tenía, pero cuando Dios le dice, ok, ve, haz esto, ya renegó en contra mía. Él le dice, ¿cómo va a renegar si le has hecho protección a su vida? A todos sus bienes los tienes protegidos. O sea, Dios tenía una protección que no sé si Job podía verla, pero Dios tenía esa protección y Satanás sí podía verla. Dios tiene una protección alrededor de nuestra vida, alrededor de los nuestros, que a veces nosotros no podemos mirar y que a veces por eso caminamos angustiados, pero en sí no es que la protección no esté, sino es la falta de confianza. Dice su palabra, por eso verás la recompensa, porque has puesto a Jehová, que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación. Toda la respuesta acerca de la protección que nosotros necesitamos está en vivir bajo su abrigo. Por eso le decía, no sirve de nada, porque aunque usted vaya a cualquier hogar y las personas no sean practicantes, ni tengan fe en Dios, ni crean ni obedezcan sus enseñanzas, tienen el salmo, se lo saben de memoria y está bien, pero es un amuleto para ellos. No el resultado, porque el secreto está en habitar bajo la sombra del Omnipotente, el poder habitar bajo su abrigo. Esos que habitan bajo su abrigo, entonces Dios los guarda. Y por eso Dios nos dice todos los días, cuando ores, acuérdate de pedir, líbranos del mal, porque Dios ya está preparado para hacerlo. Dice la palabra de Dios, algunas de las cosas de las que Dios nos quiere librar, una de ellas es de la muerte. En el Salmo 116:8 dice la palabra de Dios, búsquelo por favor, Salmo 116:8. Dice ahí la escritura, pues tú has librado mi alma de la muerte. ¿Cuántos de nosotros podríamos quizás en algún momento de nuestra vida, gloria a Dios por aquellos que han experimentado el poder de Dios, lo sobrenatural en su vida? Algunas veces, hermanos, porque estamos expuestos, algunas veces hay enfermedades y que no podemos decir Dios la envió, porque la mayoría de enfermedades que nosotros podemos ver hoy en día son el resultado de la ambición del ser humano. ¿Por qué nos llega el cáncer? La mayoría de veces por las cosas con las que nos alimentamos. Pero ¿cómo le vamos a hacer para alimentarnos con cosas que no nos lleven quizás a contraer esas enfermedades? O sea, para poder vender las cosas más baratas, hacer más dinero, utilizan ciertos químicos, pesticidas, cosas que cuando ya nosotros comemos la comida, usted trate un día
de buscar qué no me qué no causa cáncer, a ver cuántas cosas encuentra, a ver si puede llevar ese tipo de vida. Entonces estamos expuestos a tantas cosas y a veces hay temores. A veces, hoy escuchaba el testimonio de una mujer de Dios y la escuchaba cómo lloraba, enferma con un diagnóstico de muerte, y a veces se sorprende usted porque dice, esta persona está buscando a Dios, está haciendo cosas para Dios, pero en sí todos nosotros, cualquiera de nosotros estamos expuestos. A veces escuchamos diagnósticos negativos, pero la palabra de Dios dice que nos libra de la muerte. ¿De qué clase de muerte nos libra Dios? Hermanos, muchas veces pensamos personas que hablan con fe. Recuerdo una vez que hice un video acerca de la sanidad o algo así. Alguien me escribió, usted habla así porque no está en mi situación. Llevo 30 y no sé cuántos años en una silla de rueda, enfermo, y es fácil para la persona hablar de un Dios poderoso cuando no está en esa circunstancia. Pero cuando nosotros creemos que tenemos un Dios que nos protege, no es que creemos en Él y en su protección porque no atravesamos momentos difíciles, situaciones adversas. Nosotros estamos confiados porque creemos que nuestra vida está en la mano de Dios. ¿Quiere decir que nunca vamos a morir? Claro que sí, pero en su tiempo perfecto, bajo su voluntad perfecta. La muerte para el Hijo de Dios, el apóstol Pablo lo dijo, es ganancia, no es pérdida. Entonces Él nos libra de la muerte. ¿De cuál muerte? Cuando cualquier persona fallece, acostumbra siempre la gente a decir, Dios se lo llevó. ¿Lo ha escuchado? Yo no sé si a usted le pasa, pero en mi familia ocurre seguido y siempre es la misma cosa. O sea, muere el borracho, y no es porque nosotros lo condenemos, es porque la palabra de Dios habla acerca de estas cosas. Y si Dios lo habla es porque quería que tuviéramos conocimiento de ellas para no caminar a ciegas. Miguel hace un rato decía, vivía de esta manera y les aconsejo que no lo hagan. ¿Por qué? Porque ahora sus ojos han sido abiertos, ahora han conocido una verdad. Nosotros conocemos la verdad de Dios y sabemos que cuando un familiar muere, aunque sea muy querido por nosotros, si no vivió bajo la voluntad de Dios, aunque nos pese en el alma, aunque le duela, aunque se sienta bien mal, usted sabe que se condenó, porque la palabra de Dios lo dice. No podemos decir, oye, a Dios se lo llevó, porque los hijos de Dios, los que viven bajo su voluntad perfecta, Dios tiene una protección. Y tú no te vas de aquí, hermano, ni aunque pasen 100 pandemias, ni aunque vengan terremotos, ni aunque te caiga cáncer, la enfermedad que te llegue, tú no te vas hasta el día que Dios tiene escrito que vas a estar en esta tierra. Pero cuando tú estás expuesto sin la protección de Dios, eres presa fácil del enemigo. Hay gente que dice, pero Satanás no puede quitar la vida. Pero ahí mismo, donde Dios le dice, a ver, ve, haz esto, te voy a permitir que toques sus finanzas, te voy a permitir que toques su cuerpo, Dios le da una advertencia. Y tenemos que ser sabios cuando leemos la palabra. Dios le dice, puedes tocar su cuerpo, pero no toques su vida. ¿Por qué Dios le va a decir a alguien, no toques su vida, si la persona no puede, o el ser no puede tocarlo? Porque puede tocarlo, porque cuando no estamos bajo la perfecta voluntad de Dios, estamos expuestos. Estamos expuestos. Si no, muchas cosas que suceden no tendrían sentido hacia quién Dios es. Y yo no estaría en un altar predicando acerca de ese Dios. El creer que Dios le dio vida a alguien para nacer, vamos a poner ejemplo, un bebé, una bebé, nacer, llegar a este mundo, ser abusada sexualmente y morir de esa manera. Ese fue el plan de Dios para esa vida. Yo no serviría a ese Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la protección de Dios no está sobre la vida nuestra, y por su palabra aprendemos que venimos cargando maldiciones generacionales. Y si hay una familia, hay unos padres, abuelos que no vivieron bajo la perfecta voluntad de Dios, no hay protección sobre su vida. Y el propósito de Satanás, dice la palabra, es robar, matar y destruir. Entonces dice aquí, Dios nos libra
de la muerte. Claro que sí, de la muerte eterna, la muerte donde vas a sufrir, la muerte apartado de Él, la muerte espiritual que aún Adán experimentó en el momento que se atrevió a desobedecer a Dios. Nuestra vida está en las manos de Dios y Él nos libra de una muerte fuera de su voluntad. Otra de las cosas que Dios hace, dice que Él nos protege y nos libra también de lágrimas. ¿Cómo de lágrimas? A ver, los llorones que están ahorita aquí digan, ¿cómo Dios nos libra de lágrimas? Si yo lloro todos los días, ¿cómo nos libra de lágrimas? Dice la palabra de Dios que hay una tristeza que es, miren, cuando el ser humano, por ejemplo, mi esposo no va a dejar mentir, cuando nosotros nos conocimos, él me dijo, yo siempre te veía que siempre llorabas tanto cuando estabas ahí en la alabanza. Y yo decía, esta hermana cómo sufre. ¿Verdad que eso dijiste alguna vez? Y ese era mi momento de más gozo en mi vida. Yo venía de una iglesia pentecostal en donde no nos podíamos pintar. Y cuando yo salgo de allí y vengo a congregarme en una iglesia normal, para mí era un problema, porque entonces yo trataba de no llorar porque ya el make-up se iba entonces a caer. Pero sabe que un día dije, no puede ser que yo me estoy perdiendo la gloria de Dios, porque en medio de la alabanza, los momentos de quebranto, cuando Dios toca tu corazón, tú no te preocupas ya por lo que va a pasar en tu físico. Y eran esos momentos donde de verdad sí es cierto, porque recuerdo que allá en la iglesia hasta nos hacían hacer pasitos de cómo iba la música, nos ponían a hacer pasos para seguir la música. Pero sabe algo, yo dentro de mí era tanto el gozo. Para mí no era un baile, para mí no era una canción, para mí era alabar a Dios, adorar a Dios. Entonces yo me quebrantaba en la presencia de Dios en medio de la alabanza. Nos decían, una semana va a estar un grupo arriba y otra semana abajo, y para mí era un premio, porque entonces en la semana que me tocaba estar abajo podía quebrantarme, podía llorar, y no lloraba de tristeza. Y en Cristo es así. No son de esas lágrimas que Dios nos libra, porque hay lágrimas que nosotros derramamos de gozo en su presencia. Derramamos lágrimas porque lo que Dios causa en nuestra vida en ese momento es más fuerte que lo que nosotros podemos controlar, y entonces nos desahogamos en su presencia, lloramos de gozo, lloramos de alegría. Algunas veces usted está adorando y está cantando a Dios, y solamente las palabras que está expresando lo hacen llorar, porque recuerda la misericordia y la compasión de Dios hacia nuestra vida, la bondad de Dios hacia nosotros. ¿Y quién no puede quebrantarse ante esos momentos? Pero entonces, ¿de qué lágrimas? De lágrimas inútiles, lágrimas que derramamos, gente que vive en aflicción continua, en sufrimiento sin propósito, porque eso también existe. Hay gente que pasa su vida llorando, y usted puede mirar, o sea, se ve la aflicción en sus rostros, y siempre está llorando, y siempre está llorando porque se sienten que quizás la gente debe tenerles lástima por tanta situación mala que pasan, pero no corren a buscar ayuda al lugar correcto. De todas esas lágrimas Dios nos libra, lágrimas sin sentido, lágrimas que derramamos en medio de desiertos, cuando hay propósitos de Dios. Por ejemplo, no podemos creer que José, cuando fue vendido por sus hermanos, cuando llegó al palacio, no podemos creer que cuando lo acusaron injustamente no derramó lágrimas, ¿verdad que no? Claro que debe haber llorado en algún momento, debe haberle dicho a Dios, Señor, estoy tratando de honrarte y lo que pasa en mi vida es contrario. Debe haber momentos en los que debe haber llorado. Nosotros a veces en medio de los desiertos hemos llorado, pero ahí es donde Dios está formando nuestra vida, y siempre hay un propósito para lo que Él está haciendo. Entonces Él nos libra, pero de lágrimas inútiles, lágrimas sin propósito. Dice, mis ojos de lágrimas, te libras de ellas, y mis pies de resbalar. Hay muchas lágrimas que pudiéramos evitar en la vida, y esas lágrimas son lágrimas sin propósito. Y estemos seguros que las lágrimas que derramamos día a día no son lágrimas sin propósito. Dice en el Salmo que leímos,
Dice en el 7, tal vez a nuestra izquierda veamos caer miles de muertos, tal vez a nuestra derecha veamos caer 10,000 más, pero a nosotros nada nos pasará, nada fuera de la voluntad de Dios cuando habitamos bajo su abrigo. Dice también la palabra que Él nos libra de inseguridades. Ahí en el 91:4 dice, con sus plumas Él te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Las alas son el instrumento que utiliza la gallina para guardar a sus polluelos. Y aún la palabra de Dios dice que eso es lo que trata de hacer Dios con nosotros, darnos ese abrigo que necesitamos, esa protección. Usted alguna vez, no sé, los que tuvieron la oportunidad de experimentar ver así la gallina correr con sus pollitos, y usted quería acercarse y tomar uno, y ¿qué hacía la gallina? Se le aventaba, ¿verdad? Rápido quería picarlo y abría sus alas y los cubría, les daba protección. Y eso es lo que hace Dios también con nosotros. Él nos libra de inseguridades. Miren lo que dice el 5. Nosotros los hijos de Dios no podemos vivir bajo temor, no podemos caminar en temor. Es muy diferente levantarte en la mañana, hacer tu oración y decirle, Señor, líbrame del mal, y no vas a salir a la calle y vas a andar todo inseguro, preocupado por lo que la gente te vaya a hacer. Dice aquí en el 5, no temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día. Y en otra traducción esto traduce muerte, oscuridad, lo que el enemigo forma, la plataforma que levanta alrededor de lo que es la hechicería, la brujería. Dice, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. O sea, nosotros no podemos vivir con inseguridades. Mire, Éxodo 9:6 nos lo dice, y el Salmo 112:7 nos dice, no tendrán temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Dios. O sea, no podemos vivir. ¿Ha visto gente que es así, que siempre está pensando, y si esto pasa, y si aquello sucede, y cuando le llaman le está teniendo miedo, qué es lo que le van a decir, qué mala noticia le van a traer? Nosotros no podemos vivir así, porque tenemos la protección de Dios, porque el Todopoderoso, dice su palabra, nos tiene rodeados, y cada día de nuestra vida está escrito en su libro, y cada día de nuestra vida Dios está trabajando en nosotros y acercándonos hacia su propósito. También nos libra de malas noticias, pero también nos libra de escasez. El Salmo 37:19 dice, en tiempos difíciles serán prosperados, porque la escasez o la falta de finanzas aflige el corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué hacemos entonces cuando no haya mucho trabajo, cuando no haya trabajo en abundancia, cuando los ahorros se van acabando? ¿Qué hacemos? Confiar en Dios, saber que Él es nuestro proveedor, que dice su palabra, que en tiempos difíciles, cuando gente diga, ese tiempo es el más difícil para el tipo de trabajo que tú realizas. Por ejemplo, a nosotros al inicio de la pandemia, este tiempo es, nadie va a comprar casa, todo va a estar cerrado, no va a haber préstamos, no va a haber dinero. Pero sin embargo fue el tiempo en el que más Dios abrió puertas, en el que más la gente estaba movida queriendo agarrar su hogar, y navegábamos tanto para que quisieran abrir las casas, porque a veces tenían miedo que llegaran las personas a mirar y se contagiaran. El tiempo puede ser difícil para cualquier persona que no tiene a Dios como su protector, pero para los hijos de Dios siempre vamos a estar confiados que donde no hay, Dios va a ser. Que aunque la gente diga ese tiempo es malo, si Dios no ha dicho que es el día malo, y si nosotros servimos y obedecemos al proveedor, siempre va a haber abundancia en nuestras manos. Su palabra lo dice, que nunca, el salmista dijo bien confiado, nunca ha visto justo desamparado. Miren dónde está la clave de todo: justo, ni su simiente que mendigue pan. Y nosotros somos sus hijos, amén. Y aunque el mundo vaya mal, y aunque ahorita escuchemos que se acerca la recesión, que ya entró no sé qué tantas cosas, nuestro corazón está confiado en Dios, porque Él es nuestro proveedor, amén. Él nos da la protección que necesitamos. Mire, dice el Salmo 17:8, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme
bajo la sombra de tus alas. Dice también que otra de las cosas que Él nos libra es de nuestros enemigos. En el 91:10 dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, porque Él va a enviar a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos, no en algunos, en todos. Dice: en las manos te van a llevar para que tu pie no tropiece en piedra. Qué lindo. Nosotros no adoramos los ángeles, pero creemos que Dios los pone a nuestro servicio, que Dios los usa para darnos protección. En Hebreos 1:14 dice: por tanto los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar. Pero fíjese, hermanos, para cuidar, esto es importante, para cuidar a los que heredan la salvación. Hay ángeles al servicio nuestro. ¿Para quiénes? Para los que heredan la salvación. Dice en el 91:13: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo voy a librar, lo voy a poner en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, y voy a estar con él en la angustia, lo voy a librar y él me va entonces, dice, a glorificar. ¿Sabe que algo que siempre recuerdo es cuando iba a pasar el espíritu de muerte, cuando Dios está tratando de traer libertad a su pueblo y el faraón está oponiéndose y está en contra, y el espíritu de muerte iba a venir sobre todos los primogénitos? Pero dice la palabra de Dios que Dios mandó a sus hijos, a su pueblo, poner una señal en su casa. Algunas veces nosotros nos hemos acostumbrado a usar la sangre de Cristo como si fuera un amuleto. La sangre de Cristo no es un amuleto, porque la sangre no dice que nos sirve a nosotros como protección, dice que es para salvación. Su sangre Jesús la derramó para salvación. ¿Qué es lo que representaba la sangre en el lugar? La obediencia que ellos tenían para Dios, porque no era la sangre del cordero lo que los estaba librando del mal, era la obediencia que ellos tuvieron hacia la palabra que Dios les había dado. La protección de Dios, dice su palabra, está sobre aquellos que le temen y le obedecen. Entonces tenemos la protección de Dios. En Isaías 54:17 dice: ninguna arma forjada contra ti va a prosperar, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Otra vez, esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá. Y esta palabra, algunas veces, aún como cristianos, nos hacemos ciertas preguntas, o a veces gente tiene dudas, gente que está dentro del camino del Señor, o dentro de la iglesia, o escuchando la palabra de Dios, y piensan que están haciéndoles quizás brujería, que sus vecinos quieren mudarse porque sus vecinos practican hechicería y necesitan irse de ahí, porque si no, lo que ellos hacen les va a llegar a ellos. Pero esta palabra en el libro de Números, porque si yo le preguntara ahorita qué es lo que usted más teme, qué es lo que usted teme sobre los físicos que se ve todos los días, hay gente que dentro de las iglesias aún piensa que la gente que le tiene envidia, mala voluntad, lo que sea, puede dañarlo con brujería. Apenas escuchaba una pastora que falleció, y yo creo que a veces el no conocer la palabra de Dios nos lleva a expresar ciertas cosas, pero la palabra de Dios es clara, hermanos. Yo no estoy diciendo que eso no exista, existe y es real, pero lo que Dios nos habla es de protección para nuestra vida. Eso es real, y claro que la gente lo practica y lo hace, y si es cierto, ahí está, pero hay una protección sobre los hijos de Dios. Dice aquí la palabra de Dios en Números 23:23, contra Jacob, y Jacob está representando Israel, el pueblo de Dios. Nosotros ahora somos el pueblo de Dios, y dice aquí: contra ellos no hay brujería que valga.
Nadie puede hacernos daño a través de hechicería, a través de brujería. Ningún hijo de Dios puede decir, creo que lo que tengo es porque alguien me está haciendo brujería. Que pueden llegar a la iglesia brujos a maldecir la iglesia y a tirar cosas, sí lo pueden hacer. Y que hay gente que eso le va a causar daño, sí creo. Pero a los que están bien con Dios, a los que viven bajo su abrigo, a los que habitan bajo su sombra, no puede ser posible, no hay ni un 1% de posibilidad que eso te pueda dañar, porque dice, contra él no hay brujería que valga, ni valen las hechicerías contra Israel. De Jacob y de Israel se dirá, miren lo que Dios ha hecho. Entonces, hermanos, si nosotros estamos viendo toda la protección que Dios ofrece para nuestra vida, en todas las áreas, ¿quién de nosotros no quisiera tomarla gratuitamente? ¿Quién de nosotros no quisiera tenerla sobre su vida y sobre su familia? Es por eso que Dios nos dice todos los días, cuando te levantes, cuando sea tu hora, tu devocional, tu hora de oración, acuérdate siempre de pedir que te libre del mal, que su protección esté sobre tu vida. Debemos orar por nuestros hijos antes que salgan para la escuela. Ellos enfrentan muchísimas cosas y a veces cuando pasan cosas en sus vidas queremos reclamar a Dios, pero cuánta oración hay en nuestra vida para que la protección de Dios esté sobre ellos. Necesitamos clamar a Dios todos los días